¿Cuál es una práctica común en Estados Unidos que te resulta inquietante o extraña? Nuestra FDA, con complacencia, nos permite consumir veneno. Nuestra industria médica está orientada hacia el lucro. Casi parece como si nuestra FDA consintiera el consumo de sustancias tóxicas, las cuales están prohibidas en casi todos los demás países, para que nuestra corrupta industria médica pueda beneficiarse de nuestra enfermedad, generar el problema, ofrecer la solución. Solución igual a grandes ganancias. 1. El espacio que hay entre las puertas de los baños públicos me resulta desconcertante. Comprendo el hueco en la parte inferior, pero ¿por qué existe también en los laterales? 2. La costumbre de dejar propina por cada servicio. No hay licencias de maternidad estructuradas. El gobierno es tan obstinado en no prevenir la llegada de bebés no deseados que no podrán ser atendidos, pero luego espera que las madres regresen al trabajo al día siguiente. Además, el hecho de que dar a luz con seguro aún pueda costar varios miles de dólares. Esto me deja perpleja. La realización de pruebas de sustancias ilícitas previas al empleo, aviso, no se aplica a transportistas, maquinaria pesada, etc. Donde es mandatorio y tiene sentido, sin embargo, básicamente, si deseas trabajar en un banco, en el sector farmacéutico, o en un hospital, ya sea como científico o incluso como secretario, te exigen que orines en un vaso. No puedes ver los resultados, te llaman donante de orina, y no paciente, porque de alguna manera esta prueba está específicamente excluida de los exámenes médicos, según creo por la ley de americanos con discapacidades. Y luego indagan sobre las sustancias que has utilizado. Cabe mencionar que, en realidad, no consumo ninguna sustancia ilícita. Pero tuve que evitar tomar mi medicación contra la ansiedad porque no quería dar positivo en benzodiazepinas. Sin mencionar que también te descalifican por el THC, incluso en los estados donde la hierba es legal. Y conozco personalmente a alguien que perdió su oferta de trabajo porque comió un bajel de todo. Aparentemente, consumir 3 semillas de amapola es suficiente para que la orina dé positivo por opiáceos. No puedes apelar los resultados. Sé que puedes proporcionar la información de la receta si das positivo por medicamentos prescritos, pero esto es una terrible invasión a la privacidad. Por ejemplo, no quiero revelar que tomo medicación contra la ansiedad. Además, estas pruebas son un desastre si no distinguen realmente entre sustancias ilícitas y legales. Esto me recuerda a las pruebas de virginidad en algunas sociedades retrógradas. ¿De verdad? Un sinfín de cuestiones, pero lo que más me perturba son aquellos estados donde las personas pueden contraer matrimonio siendo menores de 18 años, siempre que cuenten con el consentimiento de sus padres. En algunos lugares, un gran número de depredadores se está casando con chicas tan jóvenes como de 13 años, generalmente involucrados los cristianos evangélicos conservadores. Estas jóvenes son entregadas en matrimonio por sus padres y, con frecuencia, no tienen voz ni voto en la decisión. Es algo muy similar a lo que ocurre con los talibanes en Afganistán, aunque aquí no se considera apropiado señalar esa comparación. La asociación de propietarios, ¿cómo? ¿Qué demonios? ¿Por qué debería haber otra persona que pueda dictarle lo que puede hacer con su propia casa, por la cual ha pagado con el sudor de su frente? En mi país, cuando alguien realiza cambios en su hogar que a otros no les agrada, simplemente miran con extrañeza la vivienda al pasar junto a ella. Canales familiares. Imagina tener que vivir toda tu vida ante las cámaras, con escaso o nulo espacio para la privacidad y sin poder dar tu consentimiento para ello. Además, hasta donde sé, no existen leyes vigentes que protejan los ingresos de los influencers infantiles, como sucede con los actores menores de edad. Si tu contenido no puede existir sin tu hijo, es su trabajo, no el tuyo. ¿Cómo se determina la jerarquía de los trabajos que desempeñamos? Por ejemplo, ser maestro suele ser menospreciado, mientras que otras profesiones son elevadas a un estatus supremo. Comprendo que la remuneración en la enseñanza o en el ámbito de la comida rápida no sea la más elevada, pero considero que no es justo el juicio que se ejerce sobre aquellos que optan por estas ocupaciones. ¿Quién se arroga el derecho de desestimar a una persona por su elección profesional? El hecho de que se esté retrocediendo en los derechos de las mujeres resulta bastante perturbador, al igual que la existencia de matrimonios infantiles.
Probablemente también inquieta a las personas decentes en los Estados Unidos, pero el poder que tiene esta minoría política retrógrada en el amplio panorama político estadounidense es otra fuente de desasosiego. Acabo de tener que declarar la bancarrota después de que 5 años de tratamiento contra el cáncer me destruyeran financieramente. Lo inquietante es que es algo completamente normal y esperado. La mayoría de los miembros de mi grupo de apoyo para el cáncer lo han hecho o están planeando hacerlo pronto. ¿Cuán elevados son los costos de los hospitales y cómo el morir resulta ser igualmente costoso? ¿Estás enfermo? Reza para que no necesites un médico ni enfrentes la muerte. Porque, en tal caso, tu familia se vería obligada a asumir el costo si careces de un buen seguro médico. Y el Estado, indudablemente, cobrará a tu familia por mantener tu cuerpo mientras ésta logra reunir los fondos necesarios para el funeral o la cremación. No, tampoco aceptan entierros en el patio trasero. Es más conveniente que te roben el cuerpo y lo lleven a una granja de cerdos si estás completamente arruinado. El hecho de que los camareros se vayan con tu tarjeta de crédito y que esto sea completamente normal incluso los empleados de los autoservicios. ¿Por qué pueden sus partidos políticos aceptar donaciones de empresas? Ciertamente, esto garantiza que los políticos presten más atención a los deseos de las compañías en lugar de a las demandas de los votantes. Tratar a los políticos como si fueran celebridades. Son servidores públicos. Ellos trabajan para ti, y no al contrario. La violencia gráfica es perfectamente aceptable, pero la desnudez y la sexualidad de cualquier tipo son consideradas, de alguna manera, como desviadas o perjudiciales para la sociedad. Aparentemente, he observado que en diversas culturas alrededor del mundo, según lo que he visto en el subreddit Ask an American, muchos europeos se sienten incómodos con nuestra tendencia a sonreír incluso a los extraños. Para nosotros, los estadounidenses, esta acción suele ser una manera de transmitir que somos amigables y desenfadados. Como estadounidense que posee familiares en ambos extremos del espectro político, la división política realmente me angustia. Es como si nuestros medios de comunicación intentaran provocar ansiedad y enojo, deseando desgarrarnos como comunidad en aras de las audiencias y el lucro. En la última década, esta polarización se ha acentuado, haciendo que personas que normalmente se llevarían bien en circunstancias habituales se enfrenten entre sí debido a elementos como las noticias y las redes sociales. El hecho de que necesitemos medidas como simulacros de tiradores activos, insertos a prueba de balas para mochilas, entre otros, resulta alarmante. La cantidad de plástico que utilizan. A donde quiera que vayas, siempre parece haber un 50% más de plástico que aquí en Europa. La forma en que las personas intentan superarse entre sí con fiestas navideñas extravagantes resulta desmedida. La costumbre de acudir a cadenas de comida rápida, a pesar de la existencia de opciones más saludables, resulta desconcertante. Propinas por todo. Me parece algo extraño que deba ofrecer propinas para complementar los ingresos de las personas, en lugar de que el empleador remunere a sus empleados de acuerdo con su valía. La forma en que se publicita la incorporación a las Fuerzas Armadas es inquietante. Asistí a una proyección cinematográfica en Estados Unidos y comenzó un anuncio militar. Era como si estuviéramos en tiempos de guerra. Me resultó perturbador, pero al observar a quienes me rodeaban, noté que ni siquiera inmutaron un solo músculo. La normalización de la influencia religiosa en la política. Oh, y los concursos de belleza infantil. Eso es simplemente extraño. La adoración a las celebridades, específicamente la práctica de pagar a estas personalidades por fotografías y autógrafos, implica que estás desembolsando dinero para que alguien finja simpatizar contigo durante 10 segundos. Aunque me considero en su mayoría conservador, me parece insólito que un delincuente convicto pueda postularse a la presidencia. Las personas que comparten imágenes de sus hijos en redes sociales. Existen depredadores en el mundo que observan a los niños en estas plataformas. Me aterra tanto que decido bloquear a esos individuos. La gente que utiliza sus zapatos en interiores. Acabo de recorrer toda la ciudad, llené el tanque, utilicé un baño público y ahora voy a pisar la alfombra de la sala y la cocina.
El favoritismo evidenciado hacia los adinerados. ¿Deseas que una azafata te trate con especial atención? Simplemente realiza una actualización a primera clase. ¿Tienes una considerable fortuna proveniente de tu negocio? Entonces, inicia tu propia academia. La cantidad de sustancias indeseables y productos químicos que se añaden a los alimentos, los cuales suelen estar prohibidos en Europa, es alarmante. No creo que me sintiera a gusto consumiendo nada en los Estados Unidos. ¿Cuántas personas desaparecen, especialmente cuando no ha ocurrido ningún crimen? Me refiero a aquellos individuos que son hallados en lugares insólitos como pozos, chimeneas o cualquier otro sitio extraño, donde la persona, sin saberlo, se adentró, poniendo en peligro su existencia. Mi hijo cayó en un pozo abandonado que había sido cubierto con tablones de 2x6 y tierra. Si no hubiera estado allí presente, nadie lo habría encontrado. Sacar el teléfono y grabar a personas que no han dado su consentimiento es un acto cuestionable. Sin mencionar la repercusión de publicar esos videos en Internet. El hecho de que ni siquiera consideraría visitar a un médico, incluso si pensara que tengo cáncer, se debe a que no puedo permitírmelo. No puedo darme el lujo de estar enfermo en este país. No estoy completamente seguro de cuán habitual sea esto, pero he tenido varios amigos de Estados Unidos y Canadá que me han comentado sobre su posición en la escalera social, en la escuela, como en las películas, un tipo de estrato en el que los que están en la parte inferior son aquellos que sufren acosos y los que están en la cima son los populares, y lo difícil que es ascender en esta escalera. Siempre he considerado que esto es realmente extraño, pero parece ser algo normal para ellos. Al menos aquí, en mi escuela, hay grupos que normalmente abarcan de 3 a 5 amigos y cada uno se ocupa de sus propias cosas, no hay nadie de quien todos tengan conocimiento. Usualmente, tampoco resulta muy complicado integrarse en un grupo, no existe una extraña pared social que impida la comunicación con otras personas, como parece ocurrir en las escuelas de mis amigos. Aunque solía ser la norma aquí en Canadá hasta hace poco, solo alrededor del 25% de la población lo apoya ahora. El hecho de que la circuncisión siga siendo habitual en Estados Unidos me perturba profundamente. La idea de que más de la mitad de la población mutilaría sexualmente a su propio hijo, sometiéndolo a un dolor extremo que a veces incluso resulta mortal, me enferma. Si preguntas al estadounidense promedio que todavía apoya esta práctica por qué lo hace, te ofrecerá respuestas realmente absurdas. Incluso si este ritual bárbaro tuviera beneficios para la salud, lo cual no es el caso, nunca podría justificar la mutilación sexual de un niño sin su consentimiento. El hecho de que Estados Unidos sea el único país desarrollado donde esto sigue siendo normal habla volúmenes. Si alguien cree que esto los hace de alguna manera más avanzados, que me explique por qué lugares donde esto solía ser normal, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ya no lo son. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.